Shalom familia de la fe, shalom amados hermanos, amigos que nos sintonizan nuevamente, nos escuchan aquí en el programa de Casa de Israel Yarai, los estudios de las porciones bíblicas que cada semana traemos delante de su consideración para que aprendamos juntos y vayamos estudiando la escritura y conozcamos pues el contexto, no solamente el contexto de la escritura, sino el contexto histórico, bíblico, el contexto cultural de lo que la historia bíblica nos cuenta, los personajes. Gracias por estar en sintonía con nosotros nuevamente. Este es el pastor Gabriel Paredes. Voy a entrar rapidito al estudio de la porción porque de verdad que hay hay demasiado para estudiar durante estos próximos capítulos. Hay dos porciones que se van a estudiar durante el día de hoy. En esta hora pues voy a tratar de diluirlo lo más posible y completar el estudio de esta semana porque es bastante largo. Son 4 capítulos del libro de Levítico, libro que a nadie le gusta estudiar, no mucha gente le gusta estudiar. A mí me fascina estudiar el libro de Levítico porque de verdad que me lleva a la presencia del Padre como al Padre le agrada y como Él nos dejó escrito a que fuéramos. Antes de continuar, quisiera pues invitarles a que se suscribieran a nuestro canal inmediatamente que usted llegó a esta página. Gracias por habernos sintonizado. Le voy a pedir que se suscriba y que no solamente se suscriba, que le dé like al programa y que le prenda la campanita para que pueda recibir notificaciones cada vez que nosotros subimos uno de estos estudios que verdaderamente pues son muy interesantes y han traído mucha bendición y edificación a muchas personas. La semana pasada recibí varios mensajes motivadores que de verdad que me sentí emocionado al saber que sí estamos llegando y que el mensaje está calando profundo en vuestros corazones para poder aprender a agradar a nuestro Padre Celestial. Esa es la idea, que aprendamos a agradarle. Conocerle es difícil. ¿Quién podrá conocer la profundidad del Padre Celestial? No todos podemos llegar a ese nivel. Yeshua es el único que pudo estar delante del Padre y decir, Él fue el único que pudo decir, yo, mi Padre y yo somos uno. Él me envió y le oró al Padre diciéndole, la gloria que yo tenía, el honor que yo tenía, por favor, vuelve y dame ese honor, el honor de conocerle, entenderle y estar en su presencia. El único que puede llegar a su presencia es Yeshua, su primogénito. Y a la diestra del Padre está sentado, lo que dice la escritura para nosotros, los que creemos en Yeshua como Mesías. Lo que dice la escritura es que Él está sentado a la diestra y a la diestra del Padre significa que Yeshua tiene la autoridad que el Padre le ha otorgado. Y Yeshua tiene esa autoridad. De hecho, cuando se levantó de entre los muertos, que el Elohim eterno y todopoderoso lo levantó a Él de entre los muertos, Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y nos envió a ser discípulos. Yeshua es el único que puede entender esa profundidad de nuestro Padre Celestial. Nosotros ya creemos en Él. Y nosotros creemos en Yeshua, creemos en el Eterno Todopoderoso, el Elohim de Israel, creemos en Él. Yod Hei Vav Hei, conocido por Yahweh, su nombre es Jehová. Y menciono el nombre porque hay una profecía específica y está en las oraciones que nosotros hacemos cada mañana. Al final de las oraciones, yo estoy usando por las mañanas este Sidur, el Sidur Birkat Shlomo, porque es el que estoy con el grupo de Shaharit, del grupo de oración. Pero tengo aquí mi otro Sidur, que es el que a mí me gusta más usar, el Tejilah Hashem. Y en el final de cada oración siempre se termina diciendo, y entonces Jehová Elohim será uno, y su nombre único. Entonces, ese nombre, para que ese nombre sea único, tenemos que conocerle y para que nosotros podamos proclamar ese nombre por toda la tierra, tenemos que conocer el nombre y esa profecía, se las voy a citar después, esa profecía dice específicamente que nosotros los gentiles vamos a conocer su nombre. Estamos estudiando, estamos creciendo y estamos aprendiendo la palabra del Señor. Así que gracias por estar con nosotros. Suscríbase si necesita alguna consulta, alguna oración, si quisiera hacernos una pregunta o algún comentario, puede dejar su comentario aquí en el video de YouTube o puede también escribirme a mi email que aparece aquí en la pantalla. El email dice pastorgabriel@casa de Israel Yará. Pastorgabriel@casa de Israel Yará, y con mucho gusto pues yo le estaré contestando de la mejor manera posible para poder
es compartir notas, ¿ok? Esto es cuestión de compartir notas. No significa que yo tengo la extremo última sabiduría del conocimiento bíblico, pero sí estamos creciendo y podemos crecer juntos. Me voy a equivocar, como todos nosotros nos equivocamos, como todo ser humano se ha equivocado, como el rey Salomón, el hombre más sabio que ha pisado esta tierra, se equivocó, nosotros podemos equivocarnos. Pero lo importante es que mantengamos nuestra vista levantada hacia el cielo, nuestras rodillas en la tierra, nuestros pies en la tierra, y que siempre consultemos todas las cosas. Pablo dijo, Rab Shaul dijo, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Hagamos eso juntos. Juntos podemos trabajar y juntos podemos crecer. Nuestra congregación está ubicada en la ciudad de Davenport, Florida, en 6311 US 1792 en Davenport, Florida. Ya estamos viendo unos indicios de que pronto aquí en la Florida se van a abrir los negocios, se van a abrir las empresas, se van a abrir los parques y vamos a comenzar a disfrutar nuevamente de nuestra libertad, y lo más importante para aquellos creyentes en el Eterno, nos vamos a poder empezar a congregar, y esto va a ser algo maravilloso. Estoy esperando con anhelo ese día en que podamos todos volver a la congregación. Mientras tanto, usted escriba allí la dirección, y cuando estemos listos, denos una visita aquí en la Florida Central. Le vuelvo a repetir la dirección: 6311 US 1792 al norte de Davenport. Estamos allí y estamos cada Shabbat a las 3:30 de la tarde. Nuestros servicios, la Havdalah a las 8, ahora el Havdalah es a las 8 de la noche, según va cayendo el sol más tarde. Hacemos música, adoración, oración, de verdad que compartimos como una hermosa familia, hacemos el estudio de la palabra, estamos estudiando cada Shabbat la vida de nuestro maestro Yeshua HaMashiach. Estamos estudiándolo cada Shabbat, y cada viernes o cada Shabbat al caer el sol estoy presentando estos estudios de las porciones bíblicas para que ustedes vayan y lo estudien y se preparen. En la mañana los caballeros nos reunimos a las 11:30 de la mañana, y las damas ahora se están reuniendo a las 11 vía Zoom. Okay, las muchachas están haciendo sus reuniones con mi esposa, y ha sido también una excelente y maravillosa bendición para las damas y las mujeres de valor que están buscando al Eterno, agradar al Eterno. Le invito para que se mantenga en sintonía, en conexión con nosotros. Consigue nuestra página en Facebook, Casa de Israel Yará, en Facebook, y se suscribe, le da like a la página, y entonces recibe todas las notificaciones y nos da seguimiento y recibe las notificaciones de todas las actividades que hacemos. ¿Ok? Bueno, vamos rapidito entonces a la Torá. Capítulo 16 del libro de Levítico es el que vamos a estudiar, y ese capítulo habla específicamente de una explicación que el escritor, el autor del libro de los Hebreos en los escritos del primer siglo, o lo que usted conoce como el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, estos yo le llamo los escritos del primer siglo, o la historia del cumplimiento de la venida de nuestro Mesías. En el libro de Hebreos explica y dice que aún en la tierra, Yeshua, estando aquí, no había una ordenanza de parte de Moisés para que él pudiera entrar a ese lugar santísimo, a ese lugar santísimo. Y también explica que el sacerdote entraba una vez al año para presentar ofrendas por sí mismo y por todo el pueblo. Pues esta es la porción en la que explica exactamente a qué se refería el escritor del libro de los Hebreos con esos versos que les acabo de mencionar. En Levíticos capítulo 16 está la ordenanza donde el sacerdote, el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote debería entrar al lugar más kadosh, más santo del templo, y en ese lugar una sola vez al año él podía entrar para hacer expiación. Mira cómo empieza el capítulo a decir, habló Levítico, Vaikra, o Levítico capítulo 1 verso 2, pero capítulo 16 verso 1, habló Adonai a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron.
Luego el próximo verso, el segundo verso dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Eso está hablando específicamente detrás de la cortina. Ok, para aquellos que no saben, en el templo habían 4 cortinas. Habían 4 cortinas. La principal, la de la entrada, estaban las 2 cortinas que separaban el lugar santo del lugar santísimo, y había una cortina también más arriba. Entonces, cuando usted le hablen acerca del templo, usted tiene que conocer estos pequeños detalles, porque hay personas que vienen a decir cosas como que el velo se rasgó, pero entonces no sabe cuál de los velos se rasgó, cuál de los 4. Y es importante saber estos pequeños detalles para entender el contexto. Cuando el sumo sacerdote iba a entrar para, para pasar esas 2 cortinas antes de entrar a donde estaba el arca, quiere decir al lugar santísimo, el padre le dijo a él, dile a Aarón que no puede entrar ahí todo el tiempo. Y que Elohim, eterno y todopoderoso, iba a hablar desde la nube de incienso que se creara encima de ese propiciatorio o encima del arca. Mira cómo sigue diciendo, con esto entrará Aarón en el santuario. Y entonces le da una serie de ofrendas donde él Aarón va a entrar allí por sí primero. Y después que él haya sido purificado, entonces va a entrar por el pueblo. Le voy a invitar para que usted lea todos los detalles, porque ya lo hemos leído anteriormente. Desde que empezamos a estudiar el libro de Vayikra o de Levítico, hemos visto esta ordenanza varias veces. La hemos visto varias veces. Ok, entonces dice lo siguiente. Mire qué interesante. De la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación. Fíjese bien que esto viene de la congregación de los hijos de Israel. Los sacerdotes, los levitas, no son los que van a buscar estos machos cabríos. ¿Y qué es un macho cabrío? Pues una cabra. Una cabra macho grande. Un macho ya de más de un año. Ese macho cabrío lo entrega al pueblo, busca lo mejor que ellos tienen, y el pueblo se lo entrega a los levitas, y los levitas se tienen que encargar de llevarle al sacerdote, y el sacerdote echa suerte sobre los 2 machos cabríos y va a escoger cuál de ellos va a ser uno para Azazel, dice aquí, verso 8, y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. La forma en que se hacía según el instituto del templo en Jerusalén, ellos tenían una cajita con 2 piedras, y una decía el nombre de Elohim y el otro decía Azazel. Y el sacerdote movía la cajita y metía la mano y sacaba las 2 piedras y después las exponía. Cuando él exponía las piedras, si de este lado el macho cabrío que estaba aquí decía Yod Hei Vav Hei, entonces ese macho era para la ofrenda. Y si quedaba aquí el macho de la mano izquierda, pues entonces quedaba para Azazel, que Azazel significa para un lugar desierto, o para enviar a Gaza. Gaza, el nombre de Gaza es Azael, ¿ok? Entonces Azazel se le enviaba ese para Gaza, o se le llamaba para un lugar desierto, y entonces se ofrecía como una ofrenda delante de Elohim. Lo interesante de esta explicación es que cuando los 2 machos cabríos están delante de Elohim, el macho que carga el pecado, escuche bien, no era el que moría en el altar o se ofrecía su sangre en el altar. El que cargaba el pecado era el que se iba fuera del campamento. No moría. No hay una orden aquí para matarlo. Solamente había que sacarlo del campamento y enviarlo fuera. Que se fuera. Ese se llevaba los pecados del campamento. Pero el otro, interesante por demás pensar, el otro macho cabrío
era el que se ofrecía como expiación. So, fíjese bien que lo que se lleva el pecado no es la muerte, no es la sangre del macho cabrío que se ofrece en el altar. ¿Me escuchó bien? Eso no es lo que se lleva al pecado. El pecado se lleva el macho cabrío que es vivo, que queda vivo. Sobre él se ponen las dos manos. Y cuando se ponen las dos manos, entonces se envía fuera del campamento. La costumbre o la tradición dice que uno de los levitas asignados, Kadosh, se llevaba ese macho cabrío en una caminata muy larga. Y mientras caminaba y caminaba, habían estaciones en el camino para él tomar agua y poder seguir llevándose ese macho cabrío lejos para que no tuviera chance de volver a traer el pecado al campamento. Entonces, una vez estaba bien lejos, tomaban ese macho cabrío y lo tiraban por un despeñadero para asegurarse de que ese macho cabrío no volviera porque cargaba los pecados. Entonces, al tirarlo por un despeñadero, el macho cabrío moría. Eso no es una orden de Elohim. Eso es una tradición de los judíos, la cual ellos añadieron a esta práctica de forma tal de que ese macho cabrío no regresara. Entonces, lo más interesante de esto es que en la parte esotérica de esto, ¿no? La parte más mística, es que cuando escogían al macho cabrío, que sacaban las dos piedras, el macho de la izquierda le amarraban una cinta color carmesí o roja en el cuerno para asegurarse de cuál era el macho cabrío que se iba a llevar el pecado. Entonces el otro se guardaba y el sacerdote era el que iba y lo entregaba la sangre de como por expiación. Pero este macho cabrío que tenemos a mano izquierda, la cinta que se le amarraba en el cuerno para asegurarse, se cortaba un pedacito y se clavaba en la puerta del templo. Eso lo explica el Instituto del Templo. La clavaban ahí y al clavar la cinta roja, el macho cabrío se quedaba con una cinta roja en su cuerno y se llevaba afuera. Una vez ese macho cabrío estaba lejos, el sacerdote levita que lo tiraba por un despeñadero le quitaba un pedacito de la cinta y lo tiraba y esperaba que ese macho cabrío muriera. Al asegurarse de que él moría, la cinta que él tenía en su mano se tornaba blanca. Y la cinta que estaba en la puerta en el templo se tornaba blanca. De carmesí, si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, se harían blancos como la lana. Entonces ahí se tornaba blanca también. Y dice en el libro de Josefo que desde el año 30 o 40 aproximadamente, desde el año 30 al año 33, que fue cuando Yeshua estuvo en medio de nosotros, la última vez que esa cinta se tornó blanca fue en ese año, en el año que murió Yeshua. De ahí en adelante, por 40 años, jamás se volvió a tornar blanca, aun cuando en el templo se seguían haciendo la festividad o se seguía celebrando la expiación de Yom Kippur. Y lo más interesante de esto es que en el libro de Hebreos capítulo 9 dice que la sangre de los toros y machos cabríos ya no funcionan para el pecado. Obviamente estaba diciendo que ya no estaba funcionando porque él está viendo que todavía siguen celebrando Yom Kippur y todavía siguen siendo el mismo trabajo de expiación, pero no está funcionando porque the ultimate o el último ofrenda por el pecado que se ha traído fue ya entregada por Yeshua nuestro Mesías. Y una vez esa ofrenda de pecado ha sido entregada por Yeshua nuestro Mesías, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya no funciona, por 40 años más no funcionó hasta la destrucción del templo. Eso es interesante saberlo. Ok, ahora, dentro de la ceremonia o el ritual de expiación, al hacer esta separación, ahora podemos ver cuál es la función de cada uno de los elementos. Por ejemplo, ese macho cabrío que se llevaba el pecado, se le ponían las manos y se llevaba el pecado, Pero el otro macho cabrío, dice en el verso 15,
Degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. La sangre del macho cabrío segundo, que no tiene los pecados, ¿ok? No está pagando, o sea, no está muriendo por los pecados, porque los pecados se los llevaron. Esta otra parte se va a entrar y lo que esa segunda parte hace es una expiación. Y la palabra expiación se dice capar. En hebreo se dice capar y capar lo que significa es cobertura. ¿Qué es lo que hace esta parte de la sangre? Esa cubre, paga la deuda. Ok, escuche bien, nosotros estamos en una deuda de pecado, nosotros fallamos. De hecho, en el libro de Colosenses capítulo 2 dice, hay un acta de decretos que nos es contraria. Un acta de decretos que nos es contraria no se refiere a la Torá. La Torá no es un acta de decretos que es contraria a nosotros. Al contrario, la Torá lo que hace es decirnos a nosotros lo correcto, lo que tenemos que hacer, y cita las maldiciones por no hacer lo correcto. Esta acta de decretos es un documento que lleva la información de qué es lo que nosotros hicimos mal y ahora tenemos que pagar por eso que hicimos mal. ¿Okay? Entonces ahora ese acto de decreto, Yeshua viene y lo clava en el madero. Y una de las costumbres del antiguo de Roma del primer siglo era que cuando una persona tenía una deuda, había una deuda en un papel escrito. Y una vez esta persona pagaba esta deuda, se iba el que tenía el papel y recibió el pago, iba a la puerta de la casa del deudor y clavaba como en la puerta esa deuda, ese papel, y decía, la deuda está paga, está saldo. La deuda es lo que está saldo. ¿Qué fue lo que dice el libro de Colosenses capítulo 2 que Yeshua llevó a la cruz? El documento de los decretos que nos era contrario, que decía que nosotros teníamos una deuda. Entonces él ya paga la deuda y lo clava en el poste del madero, enfrente de la entrada de la ciudad, arriba en la montaña, precisamente en el mismo lugar donde la gente podía mirar y ver. Se ha levantado un estandarte a las naciones declarando que la deuda está paga. Sencillo. ¿Ok? Ahora, de esa manera, dice el verso 16, mira lo que dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, al cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Lo que ensució el tabernáculo, o en realidad, mire, escuche bien, lo que hace nuestro altar inmundo delante de los ojos de Elohim. Y acuérdese bien que inmundo no significa que esté en pecado. Inmundo significa que no es apropiado, o profano, mejor dicho. Era apropiado y se profanó el altar. Un altar no puede profanarse a menos que uno coloque algo sobre ese altar, como cuando pasó en la época, en los años 167 al 65 antes del Mesías, cuando vino Antíoco Epífano y sacrificó un cerdo en el altar de Elohim, ahí mismo en el templo. Y no solamente hizo eso, sino que colocó una imagen de Júpiter y la colocó ahí en adoración para sus dioses. Eso es profanar ese altar. Ahora, cuando el altar, nadie tiene acceso al altar, ¿cierto? Nadie tiene, solamente los levitas pueden entrar allí. ¿Qué es lo que profana ese altar cuando el pueblo allá peca, falla? Cuando el pueblo se llena de horrores, cuando el pueblo comienza a hacer lo incorrecto, entonces se profana el altar, especialmente con rebeliones. Y hay dos tipos de rebelión. La rebelión primera es la rebelión Maal, pecado que no tiene ¿cómo se llama? Remisión. ¿Por qué no tiene remisión? Porque el pecado se hizo adrede, con conciencia y, como dice la ley aquí en Estados Unidos, con premeditación y alevosía y cohecho y sin remordimiento. Esa rebelión no tiene perdón.
Usted se para delante de Elohim, usted sabe que Él es real y usted ha tenido una experiencia con Elohim, pero no le importa, poco le importa, le habla de frente, le dice, yo hago lo que me dé la gana, a mí no me importa quién tú eres, y usted lo despide y hace su rebelión. Esa rebelión no tiene perdón, pero hay un tipo de rebelión que uno a conciencia en nuestra debilidad, quizá uno tratando de buscar una justificación, sabiendo que no está bien, lo hacemos. Padre, perdóname, pero es que no puedo, tengo que liberarme de esto, o tengo que librar el estrés, y hace cosas que son incorrectas. Pues ese tipo de rebelión solamente se podía expiar durante la ceremonia de Yom Kippur, que es lo que acabamos de ver. ¿Ok? Aprendí de mi hermano Jones. Él enseñó ayer la porción y me interesó, me gustó una frase que él utiliza, que es, no todos los pecados son inmundos, pero no todos o sea, todos los pecados son impuros, pero no todos los impuros están en pecado. ¿Okay? Todos los pecados son impuros, pero no todos los que están impuros están en pecado. Porque una persona, por ejemplo, que no puede controlar lo que estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Sobre los periodos de la mujer o la descarga seminal del hombre, pues eso, nosotros no tenemos control de eso, pero estamos inmundos. Pero eso no significa, o sea, estamos profanos, impuros, pero eso no significa que estamos en pecado. Ahora, una persona que peca adredemente no solamente está en pecado, sino que también es profano, está inmundo y hace falta entonces Yom Kippur para hacer esto. Muchas de las cosas, le voy a dar este último detalle acerca de este capítulo porque quiero pasar a la próxima parte. Muchas personas que no creen y que son antimesías, básicamente, mencionan que precisamente Yeshua no pudo ser sacrificado, ¿no? Como se menciona, por ningún hombre, porque ningún hombre puede pagar por el pecado de ningún otro hombre. Y ciertamente es verdad, de acuerdo a la Torá, esto es solamente con sacrificios de animales. Y entonces dicen, una de las cosas adicionales que dicen es que los pecados, cualquier pecado se perdona sin derramamiento de sangre. No tienes que derramar sangre porque lo único que tú necesitas para recibir perdón de pecados es arrepentimiento. Y yo estoy 100% de acuerdo con eso. Pero de acuerdo a la Torá, hay una excepción y es Yom Kippur. No es posible hacer un Yom Kippur sin derramamiento de sangre. Por eso es que cuando usted ve en el capítulo 9 del libro de los Hechos, verso 22, dice, y sin derramamiento de sangre no hay expiación por los pecados. Y sin derramamiento de sangre hay unas versiones que dicen no hay perdón de pecado. Y eso no es lo que dice allí. Ahí lo que dice que sin derramamiento de sangre no existe Yovel. Yovel, el año del jubileo. No se puede entrar en el año del jubileo si no hay una ofrenda de sangre, porque precisamente es en este día, el otro día después de Yom Kippur, que se anuncia el año Yovel. Y para tú poder anunciar el año Yovel tienes que haber celebrado Yom Kippur, y para poder celebrar Yom Kippur tiene que haber derramamiento de sangre. No se puede hacer con harina. No hay ordenanzas que se puedan hacer con harina. Lo otro es, que lo dije al principio, el sacrificio de Yeshua entonces cubre Yom Kippur. Yom Kippur es una metáfora de la profecía que nos habla acerca de la venida del Mesías al pagar por nuestros pecados. De hecho, cuando Yeshua fue parado frente a Pilato, si Pilato dijo, bueno, en la fiesta siempre se libera un preso, vamos a liberar uno de los presos, tráiganme a Barrabás. ¿Usted sabe cuál era el nombre de Barrabás? Sí, alguno de ustedes lo sabe. Yehoshua o Yeshua Barrabás. ¿Ok? So, el nombre de Barrabás no era Barrabás. Barrabás es el apellido, ¿verdad? El hijo de Rabás. Y Yeshua era su nombre. So, eran dos Yeshua, salvación, que estaban ahí delante. Además, Barrabás o Yeshua Barrabás no era un criminal, asesino, ladrón. Era un
disidente del gobierno de Roma, y él era uno de los celotes que estaba luchando para derrocar el gobierno de Roma, listo para ser ejecutado en un madero, igual como Yeshua fue ejecutado. ¿Y qué fue lo que hicieron? Le colocaron toda la culpa a él y lo enviaron, mientras que a Yeshua lo hicieron morir en la cruz. ¿De acuerdo a qué? Porque la Torah no provee para esto. Nosotros lo estudiamos ya anteriormente. De acuerdo al convenio de las piezas con Abraham. La metáfora es Yom Kippur. El cumplimiento es Yeshua. El pacto es con Abraham. El pacto de Abraham, porque no es solamente con el pueblo de Israel, aunque Yeshua dijo, yo he venido solo para el pueblo de Israel. La conexión está en que Elohim quiere salvar al mundo entero, no a solamente a Israel. Israel se suponía que fuera nuestro piedra del ángulo para saber qué era lo que teníamos que hacer y ser redimidos por Elohim. Pero como no lo fue, Yeshua tuvo que enviar, el Padre tuvo que enviar a Yeshua. Yeshua, de acuerdo al convenio con Abraham, el convenio de las piezas, no solamente en el capítulo 15 de Génesis, sino también el capítulo 16 de Ezequiel, si mal no recuerdo, estoy tratando de sacarlo de mi memoria, habla exactamente de la violación del convenio de las piezas. Cuando se abrieron las 5 animales y pasaron por entre medio, hicieron un convenio con Elohim, y Elohim juró por sí mismo, y al jurar por sí mismo de que iba a cumplir con ese convenio, ahora Yeshua viene y paga por ese pecado. ¿Ok? Eso es una explicación bien breve, lo más simple posible. En solamente estos 25 minutos que estuve hablando sobre esto, es bien simple y posible. El capítulo 16 habla solamente de Yom Kippur, y Yom Kippur es nuestro mejor ejemplo de ver a Yeshua en el cumplimiento de la liberación o de el rescate de nosotros. Capítulo 17 habla claramente y explica lo siguiente. Explica claramente acerca de dónde se debe hacer el sacrificio y dónde se debe de traer o derramar la sangre del sacrificio. Los sacrificios, por eso es que muchas personas a veces nos hablan a nosotros y nos dicen, ahora ustedes están en eso del judaísmo y de las raíces hebreas. Ustedes van a empezar a hacer sacrificio, ustedes quieren guardar la fiesta y todo eso y guardar el sábado. ¿Cuándo van a empezar a hacer sacrificio? ¿Te van a matar ovejitas ahí en el patio de la iglesia? No, no, hay que leer el capítulo 17 de Levíticos, donde, escuche bien, no solamente para el pueblo de Israel, sino para los extranjeros también, no deben hacer sacrificios de sangre. No se debe comer sangre. Y hoy en día eso es tan común de comer sangre. Mire lo que dice, capítulo 17 de Levítico, verso 8. Le dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo traere a la puerta del tabernáculo de reunión. Deja ponerle esto en la pantalla para que usted lo lea conmigo. Y no lo trajere, verso 9, a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado del pueblo. Si cualquier varón de la casa de Israel, de los extranjeros que moran en ella, dice, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar. ¿Vieron ahí que dice sobre el altar? Mírelo, aquí. Sobre el altar, mire, sobre el altar. No en casa de Juancito, pero que en casa del brujo de la esquina, ni de Pancho Matapuerco, ni en casa de nadie. En el altar de Elohim, allá en el tabernáculo. ¿Dónde está ese altar? No existe. Por lo tanto, si no existe, no se hacen sacrificios. Ok, mira cómo sigue diciendo. Cualquiera de varón de los hijos de Israel, verso 13. Perdón, del 12, vamos del 12 para que tengamos claro. Ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre.
ni solamente Israel, sino ni el extranjero. Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros, que entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, su sangre cubrirá con tierra. Ok, so no se come sangre, no se sacrifica en ninguna parte. Ok, entonces, mire el último verso dice, cualquier persona así, de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera. Animal mortecino es un animal que está medio muerto, que no se ha muerto todavía. Eso es lo que quiere decir un animal mortecino. O despedazado por fiera. Lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia. Y si no lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros. Así como de los naturales como de los extranjeros. ¿Está viendo lo que dice la escritura? No solo de los naturales, sino también de los extranjeros. So, para todo ser humano está esta ordenanza. Para todo ser humano. Capítulo 18 dice, vamos a desde arriba. Este capítulo es sumamente importante, sumamente importante. Habló Jehová a los hijos a Moisés y diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, yo soy Jehová vuestro Elohim. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Según de donde tú saliste, deja los estatutos de esa gente allá. Y hacia donde tú vas, no vengas a adoptar los estatutos de ese lugar donde tú vas. ¿Ok? Mire bien. Pero es que aquí nosotros hacemos las cosas así. Pero es que, pues, esa es la cultura de este país, esa es la cultura de este lugar, esta es la cultura de nuestro pueblo, y pues eso es lo que hacemos. Entonces hacen fiestas patronales y hacen Navidades y todas esas fiestas que son culturales. Eso no está en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia. Sorry que te mate esa vaca sagrada, pero no está en la Biblia. No hay ni un solo lugar en la Biblia que te pueda encontrar unas crismas. Ningún lado, ninguna parte. No hay Navidades, no hay fiestas patronales, no hay San Valentín y no hay montones de fiestas que la gente celebra. Eso no existe. Pero nosotros, como tenemos una cultura, ahora que conocemos la Biblia, decimos, pero yo no tengo que hacer porque mi cultura no se hace. Y aquí te dice, no haréis como hacen no haréis como hacen en la tierra de Egipto, donde viviste, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la tierra donde él los conduce, ni andaréis en sus ordenanzas, sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Dice aquí claramente, se lo voy a poner para que usted lo vea claramente. Yo, verso 4, arriba. Yo, Jehová vuestro Elohim. Yo, Jehová. A él es que le rendimos cuenta. Es cada vez que él dice así, mire cómo cada verso termina, casi todos los versos terminan donde hay ordenanza, termina diciendo yo, Yod-Hei Vav-Hei. Entonces, depende de la versión de la Biblia que usted tenga, pues dice Adonai o el Señor o Lord o ese tipo de cosas. En el hebreo original dice Yod-Hei Vav-Hei. ¿Ok? Entonces, dice, de ahí en adelante, no le voy a leer todo lo que dice allí, porque de ahí en adelante están todos los mandamientos acerca de la conducta sexual. ¿Por qué le cita tanta la conducta sexual a los hombres o a Israel? No a los hombres nada más, a Israel. Porque el problema que ellos se van a encontrar allá en Canaán es el problema de los ritos de adoración pagana. Yo tengo un libro que compré hace poco. Déjame ver, aquí está. En este libro se llama Mitología del Mundo Antiguo. Les recomiendo que si lo puede conseguir, lo consiga. Para mí fue bien difícil conseguirlo, pero conseguí. Conseguí 2. Uno se lo regalé a mi hermano rico. En este libro te cuentan toda la adoración y la mitología cananea, de cómo en Canaán
usted en Canaán se hacían los rituales de adoración. Y miren, es que hay cosas aquí que son bastante difíciles. En la página 181 de este libro, no es fácil leer esto porque es bastante, ¿cómo se llama? Gráfico lo que dice aquí. Habla en esta página, la página 181, explica lo siguiente. El hombre está buscando, de acuerdo a los mitos de Ugarit, está buscando la respuesta acerca de todas las cosas del universo. Y para garantizar la regularidad del proceso, resulta que el universo necesita fertilidad. Y la fertilidad del hombre, de los animales y de las plantas. Y el contenido de estos mitos concuerdan a través de una narrativa de mucha acción. Y estos gente ancianos no estaban muy, los cananeos en aquel tiempo no estaban muy interesados en cosas abstractas. Ellos querían ir a la acción de una vez. Entonces ellos pensaban que las cosas que son concretas y los dioses se presentaban de manera viva y significativa en acciones de engaging, ¿cómo se dice engaging? En acciones de acciones de unirse a eso, ¿no? Engaging. Por ejemplo, con Baal, el dios de la fertilidad y la vida, y Mot, el dios de la esterilidad y la muerte, peleaban furiosamente. Y esta acción no solo era interesante como sí misma, pero también significaba que lo que pasaba entre esa pelea determinaba que si la tierra iba a ser fértil o si iba a ser estéril por mucho tiempo prolongado. La fertilidad es lo que más les importaba en los mitos ugaritas. La fertilidad, déjame ver si ya le di lo que es la fertilidad. Entonces, dice aquí, dice, la lluvia y toda la temporada de lluvia era un tiempo de buen año. Para el invierno la lluvia termina, entonces en el verano lo que existía era el rocío. La lluvia era temporera, así mismo como también el rocío era temporero, pero como los textos delatan, Baal otorgaba la lluvia y el rocío y sus funciones como el dador del agua por todos los 12 meses. Entonces, mire esto. Mire lo que le voy a leer aquí. En la página 188 de este libro, explica en el ritual de Baal y su esposa Anet. La esposa de Baal se llamaba Anet. No Anet como las que conocemos ahora. Es Anet. Está por aquí. Espérate. Anet. Bueno, Anet no es la Anet de hoy en día, es A-N-E-T-H, Anet. Ahora, dice en la página 188, el matrimonio y la adopción podría ser más o menos en base permanente. No necesariamente es permanente el matrimonio y la adopción. Pero mira lo que dice, un contrato de matrimonio podría permitir una unión de corto tiempo o llamarse por una unión permanente que no se pudiera disolver. La misma variación podría adaptarse para tener una hija llamada Martutu en Babilonia. Esta unión legal donde la niña era adoptada, para que esto permaneciera en buena relación, él, que en este caso es Baal, y las dos mujeres se podían mantener con un drama más serio. De esto depende que la fertilidad fuera más larga en la tierra. Lo que la mujer decía determinaba el futuro, si iba a ser bueno o si iba a ser malo, para el alivio y el gozo del populacho
la mujer exclamaba, y estamos hablando de la mujer y la adoptada, que se supone que es la hija: oh esposo, esposo, tu vara se ha bajado, tu cayado está de tus manos, se ha caído, mientras que los pájaros se cocinan en el fuego, sobre las brasas del carbón. Así que las dos mujeres son esposas de él. Él tiene dos esposas para siempre. Ahora, qué importante es esto. Le leí esta parte porque es importante. Mire esto. Lo importante de esto es que tan pronto él tiene la esposa Annette, ¿verdad? Annette es su esposa y ellos tienen una hija. Eso se considera la adopción de esa hija. Y el culto de fertilidad, según nos cuenta en este libro, de hecho, la persona que escribió esto se llama Samuel Noah Kramer, ¿ok? Si había un tiempo en que no había cosecha o que la lluvia se había detenido o que, como ella estaba diciendo, se cayó la vara de la mano de él, entonces estaba teniendo un problema porque lo que la mujer estaba pasando era que no había, lo que ella estaba diciendo estaba terminando en mal, y al terminar el mal ella tenía que resolver el problema. ¿Y qué hacía? Pues entonces la hija y ella se convertían en sus dos esposas. ¿Ok? Para garantizar el bienestar del pueblo. Entonces, para que se pudieran convertir en dos esposas, tenía que haber un culto de fertilidad. Y eso incluía, pues, relaciones sexuales, relaciones íntimas. Y obviamente está hablando de incesto entre esa esposa y esa hija. Mira lo que dice entonces Levítico capítulo 18. Dice aquí, verso 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo, Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre es, no descubrirás su desnudez. La mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, ¿verdad? La de tu hija, de tu padre, la hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, desnudez, no descubrirá, etcétera, etcétera. Pues voy a solamente leer esa parte para que ustedes vean que la importancia de este primer verso aquí en el capítulo de Levítico 18, verso 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Y el Padre te da específicamente lo que es. Ahora, eso no termina allí. Mire lo que dice al final. Verso 24. Hay una descripción mucho más amplia, pero el verso 24. Mira lo que dice el verso 24. Y se lo voy a poner aquí para que lo lean. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni nosotros los israelitas, por adopción o por naturaleza, ni el extranjero que mora entre vosotros. Luego dice, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. O no lo hagas, no sea que, verso 28, la tierra también te vomite a ti por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guarda pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no contaminéis en ellas, no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Elohim. Están viendo que no solamente el pueblo de Israel tenía estas ordenanzas, sino que antes de que Israel llegara allí,
Ya las naciones que estaban allí habían hecho todas estas abominaciones que yo les leí ahora mismo en el libro que les presenté. Y no solamente eso, ellos hacían eso y por causa de eso la tierra los vomitó porque Elohim se dio cuenta que el lugar sagrado que él había separado desde la creación, el lugar, el jardín en Edén, en el lugar placentero, ellos contaminaron y primero salió Adán y Eva y no tiene nada que ver con estos pecados, inmoralidad. Es otra cosa, otra historia. Pero ahora estos cananeos que vivían en esa tierra hacían todos estos pecados que usted vio en el capítulo Levítico 18. Usted lee toda esa lista de cosas y entonces se da cuenta por qué razón el Elohim Eterno le dice a Israel, cuando llegues allá a la tierra me vas a matar a toda esa gente y lo vas a echar. Lo vas a matar a todos los cananeos. Ah, pero qué Dios tan cruel y tan malvado. En realidad no es tan cruel y tan malvado. Porque si usted se pone a leer todos los pecados que ellos cometían, los pecados que ellos cometían eran serios. No era cualquier cosa lo que ellos estaban haciendo. Se me está acabando el tiempo, pero quiero avanzar. Entiéndase bien que si Elohim Eterno dio una ley, dio la ley para que nosotros todos la siguiéramos, no es solamente para que el pueblo de Israel la siguiera. Porque los pueblos que hacen esas mismas maldades, delante de Elohim son abominación. Delante de Elohim son malos, no son agradables delante de Elohim. Nosotros tenemos que tener conciencia de que si no son agradables delante de Elohim, entonces la ley, por lo menos estas leyes morales también le aplican. Pero yo no solamente estoy hablando de las leyes morales. Todas las leyes que están en la Torá son funcionales no solamente para Israel y no son de exclusividad de Israel, son para los seres humanos, para los hombres. Aprendan a vivir en justicia y en rectitud. Miren lo que dice en el capítulo 19. Habló Jehová a Moisés diciendo, ¿quiere leerlo? Yo quiero que usted lo lea conmigo, déjame ponérselo aquí. Verso 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque yo soy santo. ¿Ven lo maravilloso que es la escritura? Santos seréis porque yo soy santo. Elohim está diciendo, yo soy santo. No hagas la comida. ¿Se acuerdan que lo estudiamos en los primeros capítulos, especialmente capítulo 11? Dice, sed santos porque yo soy santo, no contaminéis vuestros cuerpos con ninguna de esta comida. Luego le habla de todos los pecados morales. Y luego llegamos a este capítulo 19, que es maravilloso. Este capítulo sería bueno que todos ustedes lo estudiaran. Habla a la congregación, dile que sean santos como yo soy santo. Y empieza a nombrarte como Elohim es santo. Y todas las cosas que Él quiere que tú hagas para que seas santificado. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Eso nos santifica. Honrar a tu padre y a tu madre y guardar los días de Elohim te santifica. No volveréis a los ídolos, ni haréis a vosotros dioses de fundición. Elohim es de fundición. Yo, Jehová, tu Elohim. Cuando ofreces sacrificio, ofrendas de paz, ofrécelo de tal manera que seas acepto. No ofrezcas cualquier porquería. No le traigas a Elohim la partiquebrada, la tuerta, la que no sirve. Tráele lo mejor que tiene. Ese sacrificio de paz es el que se come. Serás comido el día que lo ofreciere y el día siguiente quedará lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. No puede guardar más de 3 días. Y si se comiera el día tercero será abominación, o sea, 2 días. El tercer día hay que quemarlo. Y el que comiere llevará su delito. Mire este mandamiento. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás a tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Elohim. Fíjese bien que no te dice, recógelo y llévale al pobre, porque hay algo de dignidad en que el pobre venga y tenga un sentido de logro al ir y recoger su propia comida. Eso es un tema de dignidad. No que ellos estén esperando en un banquito ahí, que tú vayas y le pongas la comida en la boquita y se la mastigue tú también. No, deja que ellos tengan un sentido natural de logro. Logré algo.
No robaréis, creo que eso es bueno, ¿no? Está en la ley. No engañaréis ni mentiréis el uno al otro. No engañes a nadie ni le robes. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Elohim. Cuando tú juras falsamente por Elohim, significa que tú juraste, te lo juro por Dios que lo voy a hacer, y después no lo haces, estás tomando el nombre de Elohim en mano. ¿Ok? Lo que profana el nombre de Elohim no es mencionarlo, lo que profana su nombre es mencionarlo y vivir de manera que sea deshonrosa para él. No oprimirás tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa mañana. Hasta mañana. O sea que si tienes empleados, págale cuando le dijiste que le ibas a pagar. Deja de estar buscándolo por prórrogas. Saca a los chavos, aunque te quedes pelado, pero cumple tu palabra. Él probablemente necesita el dinero para comer y su familia. No maldecirás al sordo y delante del ciego no podrás tropiezo, sino que tendrás temor delante de tu Elohim. Eso es lo que se llama burlarse de la gente. Las personas que les gusta ponerle trabas a los ciegos y lo ven caer si se ríen, jaja, o empiezan a hablar con el sordo, a insultarlo, y como el sordo no sabe lo que estás diciendo, no hagas eso. Y yo lo veo un poquito más allá. Si tú sabes que, como me dijo un rabino a mí, tú no tienes por qué guardar el sábado porque tú no eres judío. Eso es poner traba a un ciego. I'm sorry, but I have to tell you. Perdóneme que te lo diga. Si tú le dices a una persona, tú no eres judío, tú no tienes que hacer esto, tú estás poniendo traba a una persona que está viniendo a buscar ayuda, a un sordo. ¿Ok? No hará justicia en juicio, favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a su prójimo. Eso ya usted sabe lo que significa. No porque es pobre no se lo da más barato, ni porque es rico se lo cobra más caro. Sé justo. Lo que vale, eso vale tanto, tanto vale. Pues eso es lo que vas a hacer. Deja el chisme, no andarás chismeando por ahí porque es una atentado contra la vida de tu prójimo. Yo expliqué eso la otra vez. La semana pasada lo explicamos bien claramente. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Ok? Deja de estar odiando a tu hermano. Y a mí que no me hable, que te hable. Y si no te habla, ve tú y habla y reconcíliate. Yeshua lo dijo. Si vas a traer una ofrenda al altar y tu hermano tiene algo contra tuya, ponla ahí la ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano y después ve y trae la ofrenda. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, y a Elohim es el que le vas a rendir cuenta. Amarás a tu prójimo. Eso no lo dijo Yeshua por primera vez, y eso no lo dijo nadie por primera vez. Un mandamiento que está en la ley. El que lo dijo primero fue Elohim eterno. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semilla, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. ¿Ok? Y etcétera, etcétera. Ya no tengo más tiempo, amado. Hay tantos hermosos mandamientos aquí. Les invito para que los siga leyendo, porque hay mucho más. Fin y al cabo, guarda pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponlos por obra. Y dice ahí claramente al final, yo, Jehová. Yo, Elohim eterno, yo el Rey Todopoderoso, es Él el que está, a quien les das cuenta. Usted no puede andar diciendo, no, pero mire, tomándose selfie, grabando y diciendo, yo hice esto. Mire, las cuentas usted no se las tiene que dar al público. Usted no tiene por qué enseñar a la gente de todas las cosas buenas que hace y poner cara triste. Mire, estamos ayudando a los niños de World Vision y toda esa cosa para que la gente le siga dando dinero, ¿no? Usted lo que tenga que hacer, usted le da cuenta es a Elohim eterno, al Elohim grande y todopoderoso, al que vive por los siglos. Amén. Bueno, gracias por estar conmigo, amado. No tengo más tiempo, se me acabó el tiempo. Espero que lo hayan disfrutado. Probablemente mañana durante el servicio vamos a tocar algunos otros puntos, especialmente porque se me quedó todo el capítulo 20. Mañana pues vamos a compartir un poquito, pero vamos a hablar acerca de Yeshua, nuestro Mesías, así que los espero mañana también en nuestra transmisión en vivo vía por teshuva.tv.
mañana a las 3:30 de la tarde. Les recomiendo también que vaya y publique, visite primeramente teshuva.tv, nos ayude para nosotros continuar enviando la palabra del Señor a miles y miles de personas que estamos llegando con ese canal y con el mensaje de la palabra del Señor y los estudios de la palabra para caminar, andar como Él nos mandó a hacer, andar como Yeshua anduvo. Gracias por estar conmigo. Recuerda escribirme, pastorgabriel@casadeisraelyara.com, y nos estamos viendo la próxima semana. Shalom.